Bien, vamos a por el tercer y último vídeo de nomenclatura de compuestos del carbono, conocida como nomenclatura orgánica, continuando con los compuestos oxigenados. En este caso empezamos con los aldehídos. Aldehídos que se obtienen al sustituir dos átomos de hidrógeno por uno o más grupos carbonilo. El grupo carbonilo es este enlace doble con oxígeno que mostramos en pantalla. ¿Por qué decimos uno o más grupos carbonilo? Porque puede ir en cada uno de los extremos e incluso en carbonos secundarios. ¿Cómo se identifican en el nombre la existencia de un aldehído? Con la terminación -al cuando actúan como función principal o el prefijo -formil cuando actúan como función secundaria. Y cuando este grupo carbonilo, este grupo CHO, siendo el grupo principal, se encuentra unido a un sistema cíclico, o cuando tenemos más de 3 en un hidrocarburo de cadena lineal, se formarán indicando el sistema cíclico o el hidrocarburo con la terminación carbaldehído, ¿vale? La terminación carbaldehído. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, el primero es el propanal, en el que tenemos aquí este aldehído y 3 carbonos, 1, 2 y 3, por eso propan, enlaces sencillos y terminación -al. En este otro, pen-3-enal, recordemos que el que le da la terminación, que en este caso es el aldehído, es el grupo funcional principal y por tanto hemos de enumerar la cadena haciendo que al grupo funcional principal le corresponda el número más pequeño posible. Puesto que en el compuesto representado hemos colocado el aldehído a la derecha, pues ese sería el carbono 1 y por tanto el enlace doble está en el carbono 3, por eso es pent3-enal. Y en este último caso tenemos 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, por eso es prefijo but, ano por enlaces simples y dial porque tenemos dos aldehídos. Y ojo con esto también, ¿vale? No ponemos el aldehído como COH para no equivocarnos con los alcoholes y cuando estamos a la izquierda ponemos el CHO pues simétrico del de la derecha, ¿vale? No ponemos COH, ¿vale? Sino así, OHC. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que decíamos al final. Aquí tenemos un ciclopentano y en este ciclopentano que tenemos aquí hemos añadido un aldehído. El aldehído hace que sea como un radical carbaldehído. Bueno, pues no es un radical realmente porque es el que le da la terminación y las características propias a este compuesto y se nombra con la terminación carbaldehído. Entonces, ciclopentano carbaldehído. El siguiente grupo son las cetonas. Las cetonas se obtienen al sustituir varios átomos de hidrógeno por uno más grupos carbonilos, pero en este caso en carbonos secundarios, porque tenemos un carbono unido por este lado a algún otro carbono y por aquí también. El enlace doble con oxígeno está en un carbono secundario. ¿Cómo se identifican en el nombre? Con la terminación ona cuando son función principal o el prefijo oxo cuando es función secundaria. Y para saber si es función secundaria, recordemos que tendremos que recordar ese enlace de ese orden de prioridad de grupos. Así, por ejemplo, este primer compuesto en el que tenemos el but por tener 4 carbonos, an por tener enlaces sencillos y 2 ona, aunque realmente no sería necesario en este caso el indicar el 2, puesto que butanona solo existe uno, porque da igual colocar el enlace doble con oxígeno aquí o aquí, porque sería el darle la vuelta al compuesto. Estaríamos hablando del mismo compuesto. Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí la función principal es la acetona. La acetona está más cerca de este carbono de la derecha, por tanto ese es el carbono número 1, es el que empezamos a contar. Y este compuesto también tiene un enlace triple en el carbono número 4, por eso es pent4in2ona. Y el tercer caso tenemos dos funciones, dos grupos funcionales, pues por eso la función secundaria, que en este caso es la acetona, la identificamos con su prefijo de función secundaria, que es el prefijo oxo. Y la función principal es el aldehído, que es el que va en el extremo, en el carbono 1. Por eso en el carbono 5, que es donde está la acetona, pues sería 5-oxo, hexanal, hexan, porque tenemos todos enlaces simples, y al por el aldehído.
Venga, hagamos algunos ejercicios de los grupos vistos. 2-metilpropanal. Intentad hacerlo antes de ver las soluciones, paráis el vídeo y los intentáis resolver. 2-metilpropanal, prop. Prop son 3 carbonos, 1, 2 y 3. An, enlaces simples, 1 y 2. Aldehído, pues un OH, o si lo ponemos en forma condensada, CHO. Y 2-metil, pues en el carbono 2, un metil, CH3, y completaríamos con hidrógenos. Sería CH3, CH, CH3 y CH. Ex4 inal. Ex 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al. Al es un aldehído, por tanto, donde coloquemos el aldehído será el carbono 1. Y a partir de ahí contamos todo lo demás que tengamos que añadir. ¿Qué tenemos que añadir? 4 in, es decir, que en el carbono 4, 1, 2, 3, 4, este es el carbono 4, hemos de añadir un enlace triple y los demás enlaces simples. Y completamos con hidrógeno, CH3, hay nada, CH2, CH2. But 3 en 2 ona, but, 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. 3 en, bueno, pues ¿dónde empezamos a nombrar? Vamos a empezar a nombrar ahora desde la izquierda. En el carbono 3 un enlace doble y en el carbono 2 ona, que es el que le da la función principal, una cetona. Y ahora completaríamos con hidrógeno, CH3, hay nada, CH2. Y el último, 3-etilpentan 2-ona, pent, 1, 2, 3, 4, 5, pentan, por tanto, enlaces simples todos ellos, 2-ona, volvemos a empezar a contar por la izquierda, carbono 1 y en el carbono 2. Ona y en el carbono 3, pues el CH2CH3 y completaríamos CH3, hay nada, CH, CH2, CH3. El siguiente grupo también dentro de los grupos derivados o compuestos oxigenados es el de los ácidos orgánicos. Es el grupo funcional más importante de todos los grupos funcionales. En este caso se caracterizan por tener la presencia del grupo carboxilo, que es la unión del grupo carbonilo y el grupo hidroxilo, sobre un carbono primario, es decir, sobre un carbono de extremo. Se nombran con la palabra ácido seguida del nombre del hidrocarburo y con la terminación oico. Y solo terminación, porque nunca van a ser función secundaria, siempre van a ser función principal. Y en el caso de ácidos cíclicos saturados se nombran con ácido cicloalcano carboxílico, es decir, con la terminación carboxílico sobre el nombre del cicloalcano. Ejemplos, aquí tenemos varios. Aquí tenemos el ácido etanoico, et, 2 carbonos, etan, enlace sencillo, y oico por tener ese grupo carboxilo en el extremo. O este ácido, que es el ácido benzoico, conocido como ácido benzoico, o también, según esa denominación que hemos dicho, pues el nombre del ciclo, que en este caso el ciclo es el benceno o ciclohexatrieno, y al benceno se le ha añadido, como si fuese un grupo funcional exterior, el carboxilo, por tanto, benceno carboxílico. Pero bueno, es más conocido como ácido benzoico. O este otro, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, por eso es pent. Y en el carbono 2, ¿por qué carbono 2? Si tenemos ácido en los dos lados, porque tenemos que hacer que el número sea el más bajo posible. Si hubiésemos empezado a numerar desde la izquierda, estaría el enlace doble en el carbono 3 y si numeramos desde la derecha está en el carbono 2. Por tanto, como el 2 es más pequeño, esa otra numeración la desechamos y nos quedamos con pent 2-en del enlace 2-eno dioico, dioico por tener dos grupos alcoholes en los extremos.
El siguiente grupo funcional ya son derivados de los ácidos. Al igual que los ácidos inorgánicos formaban sales, los ácidos orgánicos también forman sales cuando se unen a metales activos. ¿Cómo se van a nombrar? Pues en vez de la terminación oico, pues la terminación oato del metal. Y se van a formar cuando hemos sustituido el hidrógeno por un metal. Por ejemplo, algo sencillo, el propanoato de sodio, que deriva del ácido propanoico. Recordemos, lo simbolizo aquí abajo, el ácido propanoico era el CH3CH2COOH. Bueno, pues para formar el propanoato hemos perdido el hidrógeno y hemos añadido un ion sodio, ¿vale? Un ion sodio, ¿vale? Y tendríamos el propanoato de sodio. Y otro ejemplo, borramos esto que tenemos aquí, un derivado del benceno, para verlo bien. Pues el derivado del benceno es este de aquí, que es el benzoato de potasio. Recordemos que el ácido benzoico era ese benceno con el COOH, o también podemos nombrarlo con la otra denominación, benceno, nombre del ciclo, terminado en carboxílico, pero ahora cambiándolo por carboxilato de potasio, bencenocarboxilato de potasio. Siguiente grupo y último derivado de los ácidos son los ésteres. Son semejantes a las sales, pero en este caso el hidrógeno del ácido se ha sustituido por un radical, ¿vale? Se ha unido por un radical y se ha formado en la reacción de un ácido con un alcohol, conocida como reacción de esterificación, de ahí el nombre de los ésteres. ¿Cómo se nombran? Se nombran del mismo modo que las sales, con oato de, pero en este caso de radical en vez de metal. Y aquí tenemos un ejemplo del ácido etanoico, ¿vale? Perdón, del ácido propanoico que teníamos en el caso anterior, pues ahora sería el propanoato de, y tenemos este radical de aquí, que es el radical etilo, pues propanoato de etilo. O aquí tenemos el etanoato de propilo, también conocido como acetato, porque el ácido etanoico es el ácido acético. Etanoato de propilo, ¿vale? Ahí tenemos el propilo con 3 carbonos, pues etanoato de propilo. Benzoato de etilo. O but-3-enoato de metilo, porque el carbono 1 es donde se sitúa el ácido. Hemos sustituido el hidrógeno por este metil y en el carbono 3 tiene un enlace doble. Si nos damos cuenta, en estos ésteres es donde los radicales terminan con la terminación ilo y no con il, porque ahora son pues la terminación del nombre y no son prefijos del hidrocarburo. Hagamos algunos ejemplos también de los ácidos y de sus derivados. Por ejemplo, el primero es el ácido 2-metil, esa R sobra, 2-metilpent 3-enoico, pent. 1, 2, 3, 4, 5. Oico, pues oico quiere decir que tiene un grupo ácido en un extremo y ese será el carbono 1. Y en el carbono 3 tengo un enlace doble, pues 1, 2, 3, el carbono 3 es ese y ese es el enlace doble. Y en el 2 un radical metil, CH3. Los demás son enlaces simples y completamos. CH3, CH, CH, CH y ahí tenemos el 2-metilpen-3-enoico. Ácido para-benceno dicarboxílico. Bueno, pues aquí lo que estamos hablando es del benceno. Recordemos, el benceno es nuestro hexágono que tiene en posiciones para. Recordemos que posiciones para son posiciones alternas y tiene dos grupos carboxilo. COOH. Pues sería el parabenceno dicarboxílico. Propanoato de etenilo. Propanoato. Propan significa que tenemos del propano con enlaces sencillos. Oato quiere decir un derivado de los ácidos. Y en este caso es un éster porque está unido a un radical. ¿A qué radical? Al radical etenilo. Es decir, es el eteno. Por tanto, dos carbonos unidos con enlace doble. Y completando con hidrógeno, pues nos quedaría eso que mostramos en pantalla.
Y el último, el ácido 2-hidroxipropanoico, lo he puesto por, bueno, pues también porque es un ácido conocido por todos, porque todos o porque lo sufren o porque no lo pueden tomar, toman leche. Es el ácido láctico propio de la leche, de los yogures, de los quesos. Pues aquí tenemos el ácido 2-hidroxipropanoico. Y me falta la R de arriba que sobraba faltaría aquí y sería el ácido 2-hidroxipropanoico. El ácido propanoico, recordemos, 3 carbonos, oico y 2-hidroxi. Aquí la función la indicamos con un prefijo. Recordemos que el prefijo hidroxi era el prefijo de función secundaria de un alcohol. Y ahora completando, pues nos quedaría esa fórmula que es la fórmula del ácido láctico. Y vamos terminando ya los compuestos del carbono con los derivados del nitrógeno. Ya habíamos visto los nitroderivados, derivados nitrogenados, pero ahora vamos a ver las amidas, aminas y nitrilos, que son los 3 grupos que nos faltan para la formulación. Las amidas son derivadas de los ácidos en las que se ha sustituido todo el grupo hidroxilo por el grupo amino, el grupo NH2, o bueno, por el NH y una cadena o N y dos cadenas, dando lugar a aminas sencillas o aminas N sustituidas, que en ese caso las vamos a identificar porque tendremos esa N antes del nombre de la sustancia. Se nombran con la terminación amida en las amidas sustituidas y se especifican los radicales unidos al nitrógeno anteponiendo la letra N. ¿Vale? Y aquí vemos el ejemplo más sencillo, que es la etanoamida o etanamida, en la que hemos quitado todo el H para meter a ese grupo NH2. Otros ejemplos los tenemos aquí. Del ácido propanoico sustituimos el OH por un NH2 y tenemos la propanamida. Aquí tenemos del ácido etanoico, sustituimos el OH por el NH2, pero ese NH2 ha perdido un hidrógeno y se ha unido a un radical etil. Por eso se indica como N-etil etanamida, es decir, que en el nitrógeno de la amida se le ha unido un etil. O en el último caso, en el nitrógeno de la amida se le ha unido un metil, N-metil, but porque tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos, 3-en porque en el carbono 3, que recordemos que es este, porque este es el carbono 1 donde se situaba el ácido, o la amida en este caso, y terminación amida. Y si el grupo CONH2 se encuentra unido a un anillo, a un ciclo, siendo un grupo principal, se nombrarán como carboxamida. Recordamos que los ácidos se nombraban carboxílico, pues esto sería carboxamida. Suele ser poco habitual, pero que lo conozcamos. Aminas son derivadas del amoníaco, ya no sustituyendo a un OH, sino añadiéndose o enlazándose con diferentes cadenas, con diferentes radicales. Y son derivadas del amoníaco al haber perdido algunos de sus hidrógenos uniéndose a una cadena de carbonos o radicales. Se nombran con la terminación amina cuando son función principal o el prefijo amino cuando es función secundaria. Algunos ejemplos, la metilamina, que es una amina primaria. ¿Por qué primaria? Porque está unida únicamente a una cadena de carbonos. La dimetilamina, porque esta amina está unida a dos cadenas de carbono, amina secundaria. Y la trimetilamina, que es una amina terciaria, por estar unida a tres cadenas de carbono, que no tienen por qué ser iguales, pueden ser cadenas distintas. En ese caso se nombrarían en orden alfabético. De todas las aminas, las primarias, secundarias y terciarias, las más importantes son las aminas primarias, puesto que estas aminas pueden también formar parte de compuestos agregándose a carbonos secundarios. Por ejemplo, en este compuesto tenemos el pentano, en el que se le han unido dos aminas en los carbonos 2 y en el carbono 4, por eso se llama pentano 2,4-diamina. O aquí una amina unida a un compuesto que tiene un grupo ácido, por eso es un aminoácido, como es el 2-aminobutanoico.
Y el último grupo son los nitrilos, que se caracterizan por la presencia en sus moléculas de un átomo de nitrógeno unido mediante un triple enlace a un átomo de carbono primario, es decir, un carbono de extremo. Se nombran con la terminación nitrilo cuando son función principal o con el prefijo ciano si es función secundaria. Y en este último caso, el carbono forma parte de ese grupo nitrilo y no contaría en la longitud de la cadena, pero solo en este último caso, cuando actúa como función secundaria. Así, tenemos un primer ejemplo, que es el metanonitrilo o el propanodinitrilo, porque tenemos 3 carbonos, o este otro en el cual tenemos un nitrilo y un grupo ácido. El grupo ácido es más importante, por tanto el nitrilo actúa como función secundaria y en este caso todo el CN se considera como el grupo nitrilo y no cuenta en la longitud de la cadena. Y así tenemos 4 carbonos, empezando por el del grupo ácido, por eso en el 4 ciano butanoico, ¿vale? 4 ciano, porque en el carbono 4 del butano tenemos un grupo ciano y el ácido oico. Últimos ejercicios. Etilpropilamina. Aquí nos están diciendo que partiendo del amoníaco tenemos 2 sustituyentes. Por tanto, ha perdido 2 hidrógenos y se ha unido a 2 sustituyentes. Por tanto, el nitrógeno se ha unido por un lado a un etil, CH3CH2, y por otro lado se ha unido a un CH2, CH2, CH3, que es el propil, y le queda un hidrógeno, pues esa sería la etilpropilamina. El 2-aminobenzoico, bueno, pues me dicen del ácido benzoico. Recordemos que el ácido benzoico era un ácido del benceno, en el cual en el carbono 1 tenemos el COOH y en el carbono 2 tenemos el grupo amino, que es el grupo NH2, NO2 no, NH2, ¿vale? Y el benceno con su anillo bencénico. N-metilpropanamida, recordemos que esto es una amida N sustituida, es decir, en el nitrógeno ha perdido algún hidrógeno y se ha unido a algún radical. Por tanto, lo primero es la propanamida, propan 3 enlaces de carbono con una amida en el extremo, y esta amida en vez de tener NH2 solo tiene NH y se ha unido a un metil, CH3. Y ahora completamos, CH3, CH2. Y el 2-etilbutanonitrilo, but 1, 2, 3, 4, enlaces simples, nitrilo, en el carbono primario un enlace triple con nitrógeno, y en el 2 un etil, CH2, CH3. Y completando, CH3, CH2, CHCN. Y con eso terminamos todos los grupos funcionales. Como resumen, ¿cómo nombrar entonces un compuesto del carbono, un compuesto orgánico? Por ejemplo, imaginémonos ese compuesto con diferentes grupos, que suele ser que sobre el papel existe, pero en la realidad es difícil que existan tantos grupos funcionales combinados. Pero bueno, nosotros vamos a aprender a, por muy difícil que sea, no tenerle miedo a la nomenclatura de los compuestos del carbono si no sabemos la denominación de los diferentes grupos funcionales. Lo primero es localizar los grupos funcionales y ordenarlos según su prioridad. Si analizamos lo que tenemos aquí, vemos que tenemos un grupo ácido, que es el de mayor prioridad, y después los demás de menor prioridad, pues tenemos un grupo alcohol en el 2, un alqueno, un enlace doble en el 3 y un derivado halogenado en el 4. Y los demás son radicales. Se identifica y se enumera en la cadena principal, que será la más larga, que contenga el grupo funcional más importante y además que contenga el mayor número de insaturaciones, de enlaces dobles y triples. Y empezaremos numerando por el extremo más próximo al grupo funcional, que puesto que en este caso el grupo funcional está en un extremo, pues ese sería el carbono 1. Y como la insaturación está aquí, pues la cadena principal tiene 6 carbonos, por tanto prefijo X. Identificamos los radicales y los grupos funcionales indicando su posición
y el resultado es el que mostramos aquí. Ácido 2-cloro, orden alfabético, 5-fenil, radical del benceno, 4-hidroxi, porque tenemos aquí un alcohol como función secundaria, 3-metil, 3-terc-butil, que era el nombre de este radical, o 1,1-dietil-etil, 5-enoico. Enoico en de enlace doble y oico por tener el grupo ácido en este carbono 1. Y esto es todo en la nomenclatura orgánica. Solo nos quedarán ver las isomerías.